Por lo general, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe esta expectativa absoluta de precisión. Claro, de que sea algo exacto. Exacto. Es como en la ingeniería básica. Digo, si alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el médico simplemente señala y establece un hecho empírico. El hueso está fracturado. Es un sistema binario, roto o no roto. Totalmente. Y resulta reconfortante porque los seres humanos preferimos que las cosas sean visibles, que sean medibles y que estén categorizadas limpiamente, ¿verdad? Así es, nos da seguridad. Pero luego cruzamos la frontera hacia el mundo de la alta fidelidad, del equipo audiófilo, y de repente esa máquina de rayos X se descalibra por completo. Estamos mirando un panorama de evaluación que es honestamente bastante turbio. Sí, es la definición absoluta de aguas fangosas. O sea, lo que para un análisis técnico es detalle cristalino, para otro es simplemente ruido fatigante. Tratar de cuantificar algo tan profundamente humano, tan visceral como la experiencia de escuchar música, y hacerlo a través de componentes mecánicos y eléctricos, inevitablemente genera un terreno subjetivo. Sí, porque no hay una regla universal. Exacto. Las mediciones puras rara vez cuentan la historia completa sobre cómo reacciona el cerebro a ciertas frecuencias. Y ese conflicto entre la medición fría y la experiencia humana nos sitúa justo en el centro de nuestra exploración profunda de hoy. Digo, estamos en pleno año 2026. Es una era dominada por auriculares con inteligencia artificial, cancelación activa de ruido que se adapta al entorno mediante micrófonos microscópicos. Y chips inalámbricos de transmisión sin pérdida. Una locura tecnológica. Así es. Sin embargo, el análisis de hoy se centra en una anomalía fascinante que ignora todo eso. Hablamos de la intersección entre la artesanía analógica pura y la física acústica clásica materializada en un equipo muy, muy específico. Los auriculares grado SR325X. Un diseño que, parece congelado en el tiempo, pero que curiosamente sigue destrozando a competidores modernos en las pruebas de audición críticas. Y para descubrir el porqué, hemos reunido una montaña de fuentes bastante ecléctica. Tenemos reseñas técnicas rigurosas de portales como PCMag y Headphonia. Muy buenas fuentes. Sí, y también foros de Reddit donde los usuarios diseccionan literalmente cada componente, guías universitarias de ingeniería acústica sobre el control de resonancia en altavoces. Los manuales industriales. Exacto, manuales industriales muy densos sobre procesos de recubrimiento en polvo. Y la transcripción de una comparativa exhaustiva en YouTube sobre los mejores auriculares de alta fidelidad de 2026. Es un montón de información. Lo es. Y el objetivo aquí, la misión, es entender cómo una marca que literalmente sigue ensamblando equipos a mano sobre mesas de trabajo de madera en Brooklyn, tal como lo hacían en 1953, puede enfrentarse a gigantes de Silicon Valley. ¿Es una pelea de David contra Goliat? Totalmente. Queremos decodificar esa ciencia de materiales oculta detrás de lo que los críticos llaman su precisión quirúrgica. Bien, vamos a desempacar esto porque para entender la supervivencia de esta rareza en el mercado moderno, tenemos que empezar mirando su motor interno. Así es. Y los orígenes de ese motor no nacen en un laboratorio de audio, sino en el mundo de los engranajes microscópicos, ¿no? Sí, y el salto conceptual es brillante cuando se analiza la historia. Digo, Joseph Grado, el fundador original, él no era ingeniero acústico de formación. No. Para nada. Era relojero en Tiffany & Company durante la década de 1950. ¡Wow! Relojero en Tiffany. Exacto. Trabajaba a una escala donde 1 milímetro de error arruina todo el mecanismo. Dejó ese prestigio para fundar su propia compañía, en la mesa de la cocina de su casa en Brooklyn. O sea, literalmente en la cocina. Sí, comenzaron fabricando cartuchos fonográficos para tocadiscos, que esencialmente requieren ensamblar diamantes y bobinas del tamaño de un alfiler. Lo que resulta increíble de las fuentes es cómo esa filosofía micromecánica ha sobrevivido intacta hoy en día. Sí, es impresionante. La compañía sigue en la misma familia ahora con John y Jonathan Grado y mantienen esa política de ensamblaje manual unidad por unidad. Incluso operan con un presupuesto de publicidad inexistente. $0 en publicidad. Exacto. Todo el capital se destina a refinar la pieza física.
Y eso nos lleva directamente al transductor dinámico de 44 milímetros, que ahora está en su cuarta generación, bautizada como la Serie X. Y fíjate que, en lugar de agregar chips o software, hicieron una reingeniería del motor electromecánico puro. Los manuales detallan la incorporación de circuitos magnéticos muchísimo más potentes utilizando imanes de tierras raras. Imanes de tierras raras. Suena intenso. ¿Lo es? Y paralelamente a ese aumento masivo de fuerza magnética, la ingeniería de la Serie X se enfocó en reducir la masa de la bobina de voz. Básicamente construyeron un motor con más caballos de fuerza, pero que tiene que empujar un chasis mucho más ligero. Y luego está la tolerancia de fabricación, que me voló la cabeza. Es absurda. Totalmente. Las especificaciones sobre eso son absurdas. En el modelo SR325X, el controlador de la oreja izquierda y el de la derecha se emparejan a mano con una tolerancia de 0.05 decibelios. Que es casi nada. Digo, para darle perspectiva a eso, los modelos inferiores de la misma marca, que ya son excelentes, por cierto, tienen una tolerancia de 0.1 decibelios, que es el doble de margen de error. Sí, es una diferencia brutal. Es como observar natación sincronizada en los Juegos Olímpicos. Si alguien en el equipo hace un movimiento apenas una fracción de segundo tarde o con un grado de inclinación incorrecto, la ilusión del espacio unificado se rompe por completo. Claro, se nota de inmediato. Exacto. En el audio espacial estéreo, si un lado emite una frecuencia de forma microscópicamente diferente al otro, la imagen tridimensional que engaña al cerebro simplemente colapsa. Lo fascinante aquí es cómo la reducción de la masa móvil es el método más directo y efectivo en toda la ingeniería acústica para mejorar la aceleración del diafragma. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues pensemos en intentar mover una puerta pesada de roble macizo frente a una puerta de papel, utilizando exactamente la misma fuerza. Ok, la de papel vuela. Exacto. La puerta más ligera reacciona instantáneamente a los cambios de dirección. En la música, una onda de sonido cambia de dirección miles de veces por segundo. Al reducir la masa de la bobina, el diafragma puede arrancar y, lo que es más importante, detenerse con una velocidad asombrosa. Ah, el frenado es clave. Totalmente. Eso es lo que revela esos microdetalles que parecen magia. Cosas como la fricción microscópica de los dedos sobre las cuerdas de una guitarra de nylon, o el eco sutil de la sala de grabación que la mayoría de los equipos simplemente difuminan. Pero claro, tener un diafragma moviéndose a velocidades supersónicas y emparejado casi a la perfección crea un problema mecánico monumental. La física siempre cobra su precio. Así es, toda esa energía cinética violenta tiene que ir a alguna parte. Si la carcasa alrededor del motor acústico no puede manejar la vibración, todo el sistema falla. Básicamente. El transductor más rápido del mundo es inútil si la caja en la que vive arruina el sonido. Y aquí es donde pasamos a la ciencia de materiales, pesada para enfrentar el gran enemigo, de la alta fidelidad. La resonancia incontrolada. Exactamente, la resonancia. Sí, la carcasa no funciona simplemente como un contenedor decorativo. Actúa como la caja de resonancia de un instrumento musical. Como el cuerpo de una guitarra. Tal cual. Dentro de la línea Prestige de la marca, el modelo SR325X, que ronda un precio de $295, es el único que descarta por completo el policarbonato estándar y encierra el transductor dentro de una cámara cilíndrica de aluminio sólido mecanizado. Y aquí es donde, quiero cuestionar seriamente esta decisión de diseño. A ver, adelante. Leímos varias guías universitarias sobre la construcción de altavoces y el uso del metal sólido parece una espada de doble filo terrible. Los materiales compuestos como el MDF de alta densidad o los plásticos acústicos avanzados absorben la energía, flexionan un poco disipando la vibración. Sí, son muy predecibles. Exacto, pero el aluminio mecanizado es tan rígido que empuja las frecuencias de resonancia a niveles inaudibles, lo cual aporta claridad pura, pero tiene un peligro inherente y crítico. El famoso ringing. Sí, tiende a sonar como una campana. El metal tiene un timbre prolongado. Al golpear una campana, la vibración perdura mucho después del impacto inicial. El objetivo principal en el audio es evitar que la estructura siga vibrando después de que la nota musical ya se detuvo. ¿Y el aluminio vibra? Muchísimo.
Entonces, si el metal tiene este problema inherente del timbre de campana, mi pregunta es, ¿no sería infinitamente más fácil, lógico y económico usar maderas compuestas o plásticos, tal como hace el 90% de la industria audiófila actual? Si conectamos esto con el panorama general de la acústica y la eficiencia de transferencia, descubrimos el verdadero costo de usar plástico. Ok, a ver. Sí, el policarbonato es más fácil de controlar, porque flexiona. Pero esa misma flexión es un robo de energía. Pensemos en apretar una esponja viscoelástica de baja calidad. Al soltarla, no recupera su forma instantáneamente. Se queda aplastada un segundo. Exacto, se queda atrapada absorbiendo parte de la energía. En física, eso se llama pérdida por histéresis. La carcasa de plástico absorbe energía acústica vital que debería estar golpeando el tímpano. O sea, pierdes el impacto de la música. Así es. Y para evitar esa pérdida, Grado elige la rigidez extrema del aluminio, pero resuelve el problema del timbre de campana mediante un tratamiento industrial que leímos en las fuentes. El recubrimiento en polvo o powder coating. Las fuentes detallaban este proceso industrial, y no se trata simplemente de rociar pintura por estética, no. Para nada. Es química pura. Es un procedimiento donde aplican resinas poliméricas de forma electrostática al metal y luego lo introducen en hornos industriales, curándolo a temperaturas de entre 180 y 200 grados Celsius. Una barbaridad de calor. Y la razón acústica para someter el metal a ese calor extremo es crear lo que en ingeniería mecánica se denomina amortiguación de capa restringida. O CLD por sus siglas en inglés, ¿verdad? Exactamente CLD. La delgada y dura capa de polímero horneado se adhiere a nivel molecular al aluminio. El metal sigue aportando su rigidez absoluta para que la energía acústica se proyecte al 100% sin pérdidas por histéresis. Manteniendo la fuerza. Sí, mientras que la piel de polímero actúa como un freno de fricción microscópico. Apaga cualquier vibración residual del metal instantáneamente. Es la analogía automotriz perfecta. Es como poner el motor de un Ferrari de carreras dentro de un chasis de acero forjado. Se obtiene una aceleración y transmisión de potencia brutales hacia las ruedas. Pero necesitas controlarlo. Exacto. Se requieren unos amortiguadores químicos extremos, horneados a 200 grados en la superficie para evitar que la vibración violenta del motor desintegre el vehículo. Es una excelente forma de verlo. Ahora bien, lograr esta pureza acústica absoluta a través de la densidad de estos metales tiene un costo físico directo. El enfoque de este diseño industrial parece priorizar la transmisión impecable de la señal de audio por encima de cualquier noción de confort superficial. Sí, quien busca la ergonomía de una almohada viscoelástica definitivamente no la encontrará aquí. El compromiso se rompe en nombre de la fidelidad. Las fuentes de foros como Reddit son muy gráficas sobre esta realidad. Empecemos con el cable. Esta generación introdujo un cable rediseñado de 8 conductores, utilizando cobre súper recocido. El término técnico suena bien, pero tiene sus consecuencias. Totalmente. Según los libros de metalurgia que consultamos, el recocido es un proceso térmico donde el cobre se calienta a temperaturas críticas y luego se enfría de manera extremadamente lenta. Esto se hace para reorganizar su estructura cristalina y purificarlo. Si para la electricidad, un cable normal es como una carretera llena de baches microscópicos, conocidos como fronteras de grano, que la señal de audio tiene que saltar, y ahí es donde va perdiendo fidelidad. Ok. El recocido pavimenta esa carretera hasta dejarla perfectamente lisa, reduciendo la resistencia eléctrica casi a cero. Es una maravilla científica. Sí, sobre el papel es perfecto. Pero el resultado en la vida real es un cable que los usuarios en línea comparan con el cordón de alimentación industrial de un refrigerador. Literalmente. Es grueso, es muy pesado, rígido y tiene vida propia. Y sumando ese cable grueso al chasis de aluminio, el equipo alcanza un peso de entre 340 y 360 gramos. Bastante pesado para la cabeza. Sí, y todo ese bloque de ingeniería se sostiene sobre la cabeza con una diadema que consiste básicamente en una lámina de acero recubierta en cuero auténtico con costuras blancas gruesas, careciendo de cualquier tipo de acolchonamiento denso o suspensión moderna. Nada de espumas mágicas. Nada. Y las almohadillas son un capítulo aparte. Utilizan las famosas F-Cushion, que son completamente planas. O sea, tienen un aspecto utilitario, casi como el equipo de un operador de radio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no se ven para nada modernas. Pero acústicamente hay un propósito calculado.
Los manuales indican que estas almohadillas planas acercan el transductor muchísimo a la oreja. Físicamente, disminuir esa distancia aumenta drásticamente la presión del aire sobre el tímpano. Lo que multiplica el impacto visceral de las frecuencias graves. Exacto. Y al mismo tiempo, el tipo específico de espuma densa actúa como un filtro pasivo para suavizar y domar los agudos agresivos por los que la marca solía ser criticada en el pasado. El problema es que, recién salidas de la caja, la densidad de esta espuma es descrita de forma casi unánime como áspera. Muy áspera, según Reddit. Sí, exige un periodo estricto de aclimatación. O sea, la espuma necesita adaptarse lentamente al calor corporal, y el propio cartílago de la oreja debe acostumbrarse a un diseño supraoral que ejerce presión directa sobre el pabellón auditivo en lugar de rodearlo suavemente. Aquí es donde se pone realmente interesante la psicología y la cultura que rodea a este equipo. Totalmente. Tenemos foros repletos de entusiastas del audio dispuestos a desembolsar casi $300 por un producto con el conocimiento previo de que es ergonómicamente hostil y sabiendo que tendrán que modificarlo casi de inmediato para soportar sesiones de escucha prolongadas. Es un nivel de compromiso tremendo. Existe una subcultura entera de modificación o modding documentada en nuestras fuentes. Es un fenómeno que, pues, solo se ve en nichos donde el núcleo del producto es tan bueno que justifica el trabajo manual extra del usuario. La práctica del pad rolling, que consiste en probar múltiples almohadillas de recambio, es casi un ritual. Sí, vimos muchísimos comentarios sobre eso. Quienes buscan recuperar ese ataque agresivo en los agudos de las generaciones clásicas, cambian a las almohadillas perforadas L-Cush. Ah, ok, las que tienen el hueco en medio. Exacto. Otros adaptan las gigantescas almohadillas G-Cush circunmaurales, lo cual expande dramáticamente la sensación de escenario sonoro y tridimensionalidad, aunque el consenso advierte que alejar el transductor debilita considerablemente la fuerza de los graves. Claro, es un intercambio. Sí, y hay usuarios aún más extremos. Abren la cámara de aluminio anulando la garantía el primer día. Adiós garantía. Sí, sin miedo. Lo hacen para instalar materiales insonorizantes diseñados para la industria automotriz, como el Dynamat, recubriendo el interior para llevar esa amortiguación de capa restringida a niveles verdaderamente obsesivos. Es como comprar un reloj suizo fino y tratarlo como un proyecto de coche de carreras en el garaje. Exactamente así. Ahora, la pregunta inevitable surge. Digo, si este equipo requiere un cable que parece de uso industrial, carece del confort moderno y empuja al comprador a realizar modificaciones físicas artesanales, debe existir una justificación de rendimiento verdaderamente espectacular para que las comparativas de alta fidelidad del 2026 sigan posicionándolo en la élite. Y el rendimiento acústico lo justifica plenamente, de verdad. La comparativa en video de este año establece un contexto feroz en el mercado actual. Existen contendientes impresionantes. A ver, danos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Mese Audio 109 Pro, que arrasa con 94.3 puntos en evaluaciones globales, dominando en lujo con sus materiales de madera de nogal y una comodidad similar a flotar. ¡Wow! Suena carísimo. Y por supuesto, el legendario Sennheiser HT600, que mantiene su corona como la referencia de neutralidad absoluta y tonalidad natural, pero que requiere de amplificadores de escritorio muy potentes debido a sus 300 ohmios de impedancia. Y que muchas veces es descrito como demasiado relajado o distante, ¿no? Exacto, no es el más emocionante. Y justo en ese panorama de gigantes es donde el grado SR325X encuentra su ecosistema perfecto para brillar. Destaca primero por su eficiencia eléctrica. Su impedancia es asombrosamente baja para la categoría de alta fidelidad, o sea, solo 38 ohmios, acoplada a una sensibilidad masiva de 99.8 decibelios. Eso es clave. Sí, porque esto significa que todo ese motor de imanes de tierras raras y cables súper recocido puede cobrar vida con una energía explosiva, conectándolo simplemente al pequeño adaptador de un teléfono móvil. No necesitas equipo extra costoso. No requiere torres de amplificación. Los críticos en la comparativa le otorgan el título indiscutible de el rey del rock y el metal. La velocidad extrema de esos transitorios le otorga una textura táctil, crujiente y saturada a las guitarras eléctricas que otros simplemente suavizan. Las hace rugir. Literal. Y sorprendentemente, esa misma velocidad brilla en el jazz acústico gracias a la capacidad de separar cada instrumento en un espacio tridimensional.
Esto plantea una pregunta importante sobre la ley de los rendimientos decrecientes en las decisiones de diseño. Digo, el modelo base de la compañía, el SR60X, utiliza carcasas de policarbonato y ofrece un porcentaje altísimo de esa entrega por una fracción minúscula del precio. Es como la opción de entrada. Sí, y satisface al 90% del público. Pero para quienes buscan extraer la última fracción de microdetalle, armónico y control absoluto de los graves, la precisión estructural que aporta el aluminio termocurado del SR325X es insustituible. Es ir al extremo. Totalmente. No presenta la música con cortesía o distancia, la proyecta directamente a los sentidos. Fíjate que hay una forma de visualizar esta diferencia clave frente a la competencia basándonos en la comparativa analizada. El Sennheiser HD600 funciona exactamente como un sedán de lujo de ingeniería alemana. Ok, me gusta. Es completamente confiable, la suspensión suaviza magistralmente las imperfecciones del asfalto y la cabina está perfectamente insonorizada. Es el vehículo ideal para un viaje de carretera de 12 horas. Llegas fresquito. Exacto. Quien conduce llega a su destino completamente relajado y sin fatiga. Por el contrario, el Grado SR325X es el equivalente directo a un auto deportivo clásico de los años 60, con transmisión manual, chasis de acero y sin dirección asistida. Todo físico. Todo. Quien conduce siente absolutamente cada grieta y textura del asfalto. El volante exige esfuerzo físico real. El estruendo mecánico del motor invade la cabina. No es bajo ninguna métrica moderna la opción más cómoda para el tráfico del día a día. Para nada. Sin embargo, frente a un tramo de carretera abierta y sinuosa, esa conexión visceral, cruda y sin filtros con la máquina, proporciona una experiencia de adrenalina y rítmica que el sedán de lujo es físicamente incapaz de imitar. Es una síntesis brillante de su identidad. Es un rechazo frontal a la tendencia moderna de filtrar y suavizar la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto al concluir este exhaustivo análisis? Cruzando los datos técnicos, la historia y la pasión de la comunidad, queda claro que el Grado SR325X es, por encima de todo, un instrumento de precisión intransigente. Cero compromisos. Respira y compite en el año 2026, pero ignora deliberadamente las guerras de algoritmos de cancelación de ruido. Prefiere confiar la fidelidad al refinamiento extremo de materiales puramente físicos. ¿Verdad? Así es. Cobre recocido molécula a molécula para preservar la señal y aluminio mecanizado curado electroestáticamente a altas temperaturas para aniquilar la resonancia estructural. Y todo esto resulta en una firma sonora que, sacude el letargo y exige presencia absoluta al escuchar. La conclusión es que alcanzar un nivel de inmediatez acústica tan puro requiere inevitablemente tolerar peculiaridades físicas rigurosas. ¿Sabes qué? Hay un detalle oculto en la literatura de los manuales de fabricación que no discutimos antes, y creo que ofrece un cierre filosófico perfecto basado en la física. A ver, cuéntanos. Al repasar los pasos industriales del diafragma plástico, las fuentes mencionaban un proceso microscópico conocido como el desestresado o de-stressing de la película de polímero. ¿El concepto de desestresar un material plástico? Suena aro. Sí, así lo define la industria. Cuando un polímero es inyectado y moldeado en una forma específica bajo alta presión, se generan fuertes tensiones moleculares internas en la estructura del material. Como si el material estuviera tenso. Exactamente. Si ese diafragma se pone a vibrar con esa tensión atrapada en su interior, emite frecuencias parásitas, distorsiones no deseadas y coloraciones poco naturales. Por lo tanto, el material debe someterse a un meticuloso proceso térmico para relajar sus enlaces. Ok. Solo cuando se le ha quitado absolutamente todo ese estrés interno, la película es capaz de moverse libremente, de manera puramente uniforme, logrando revelar la verdad exacta de la señal eléctrica sin añadir coloraciones propias. ¡Wow! Y resulta difícil ignorar el paralelo profundo con la propia experiencia de percepción humana. En la acústica, el material solo responde con perfección y revela la verdad cuando se encuentra libre de estrés interno. Ocurre lo mismo frente a una obra musical. O frente al mundo mismo. Quizás el mayor obstáculo para percibir la belleza microscópica del entorno no sea la falta del equipo adecuado. Claro, sino nosotros mismos. Exacto.
Solo cuando la mente logra desestresar sus propias tensiones moleculares internas, la ansiedad o el ruido blanco arrastrado durante el día, surge la verdadera capacidad de percibir el aire sutil, la textura delicada y los microdetalles del momento presente. Una reflexión técnica que bien podría servir como el requisito principal antes de darle play a cualquier pieza musical.